Saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico y bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablamos con personas que estudian los sistemas complejos y aplican sus conocimientos a diferentes campos. Hoy nos acompaña el profesor Josep Pons Vidal, graduado en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesor titular e investigador en el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal do Pará, en Brasil, siendo el coordinador de uno de los grupos de investigación llamado Análisis de la Gestión Pública en la Amazonía. Josep es especialista en una de las ramas más interesantes del estudio de la teoría de sistemas complejos, la teoría de sistemas autorreferentes, estos que aplica al estudio de los movimientos sociales, la participación ciudadana y la gestión pública. Temáticas sobre las que ha impartido conferencias en diferentes lugares del mundo y tiene una amplia producción académica. Josep, ante todo, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este Skype. ¿Qué es para ti un sistema complejo? Bueno, un sistema complejo es un conjunto de elementos que están interrelacionados directamente o indirectamente entre sí y que poseen, claro, un patrón general entre ellos, que existen unas interrelaciones entre ellos. Así, un sistema complejo puede ser una organización, una ciudad, una empresa, un departamento, universidad, pueden ser diferentes, una ciudad o una metrópoli, pueden ser diferentes sistemas según cómo el observador los defina, cómo defina la diferenciación. Y dentro del estudio de los sistemas complejos, ¿qué se entiende por un sistema autorreferente y qué posición ocupa dentro de esta teoría general? Bueno, una cosa es la teoría de la complejidad y otro sería el concepto o el paradigma de complejidad y otro la teoría general de sistemas autorreferenciales. Son primero dos teorías y un paradigma diferente. La teoría de sistemas autorreferenciales asume el paradigma de la complejidad, pero no necesariamente todos los supuestos de la teoría de la complejidad, que es otra cosa. Entonces, ¿qué es un sistema autorreferente? Es un sistema con capacidad para crear sus propias estructuras internamente, con cierre operativo respecto al exterior, pero abierto cognitivamente. Pues es muy interesante esta definición que nos aporta. Y tú aplicas la teoría de sistemas autorreferenciales al estudio de diferentes fenómenos sociales. ¿Por qué crees que es importante este enfoque para el análisis de dichos fenómenos y qué nos aporta esta teoría con relación a otros modelos de análisis social existentes? Sí, mira, yo considero que tal como fue descrita la sociedad en el siglo XX, debe ser repensada las descripciones. O sea, por un lado, la descripción tradicional era que vivimos en un sistema de dominación, tal como decía un poco Karl Marx o incluso la Escuela de Frankfurt, de Klaus Hofe, varios autores, que la sociedad era un sistema de dominación con la lucha de clases. Por otro lado, otros autores afirmaban que no, que la sociedad es un conjunto cimentado en el consenso de valores implícitos, tal como Parsons, el estructural funcionalismo. Entonces, la teoría de sistemas autorreferenciales no comparte ni una de las dos perspectivas, sino que afirmaría lo siguiente: la sociedad es un sistema de comunicaciones. La sociedad se basa en comunicaciones, ni en la dialéctica de lucha de clases, ni tampoco en el consenso para procurar los valores comunes, sino que sería un sistema de comunicaciones. Así, la teoría de sistemas autorreferenciales de Luhmann no intenta realizar proposiciones normativas de cómo nos gustaría que fuera la sociedad, en el sentido de Habermas o las teorías neomarxistas, sino básicamente describir cómo es la sociedad. Eso es lo que se pretende básicamente con la teoría autorreferencial. Y bueno, respecto a este trabajo, pues bueno, tú también estás dirigiendo ahora un grupo, o sea, diriges un grupo de investigación en la Universidad Federal
de Pará, o sea, en la Unidad Federal, sí, de Pará, en la Amazonía brasilera. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el trabajo que desarrolla tu grupo de investigación y cómo la teoría de sistemas autorreferenciales pues participa, articula ese trabajo? Bueno, mira, el grupo que coordino lo fundé hace 10 años. Se denomina GOPCA, Grupo de Organizaciones, Políticas Públicas y Contabilidad en la Amazonia. Este grupo está integrado dentro del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, el NAIA. El NAIA es un grupo de excelencia, de investigación y de excelencia aquí en la Amazonia y en Brasil, con un carácter interdisciplinar, eso es importante, y está inserido dentro de la Universidad Federal do Pará, de Pará, aquí en Belén, la ciudad de Belén. Entonces, desde el grupo está formado, han pasado ya bastantes doctores, varios, está formado en estos momentos por 13 miembros, la mayoría doctores o doctorandos. Y lo que hacemos es realizar investigaciones o en base a sus tesis o en base a los 3 pilares del grupo, que es estudios metropolitanos, estudios de organizaciones públicas de derecho y estudios sobre contabilidad urbana. Son los 3 ámbitos generales de este grupo. Y aquí se infieren las investigaciones empíricas y las tesis doctorales o incluso los mestrados también estoy dirigiendo. Entonces, este grupo ya tenemos creo que son 13, 14 tesis defendidas, unos 15 mestrados, y lo que hacemos es participar y publicar, tenemos también varias publicaciones de artículos anuales en congresos nacionales e internacionales. La dinámica del grupo es encuentros regulares, encuentros de debate regular, organizados o por mí o por los miembros del grupo, a partir de temas concretos, de temáticas concretas vinculadas siempre con la complejidad, con el paradigma de la complejidad, que en el fondo es el paradigma que une las diferentes áreas epistemológicas. Pues en el grupo participan profesores, básicamente son profesores del área jurídica, económica, ciencia política y sociología. Entonces, claro, cada uno defiende su área, en principio, sus paradigmas. Y lo que se trata es de buscar un lenguaje común. ¿Cuál es este lenguaje común? La teoría de la complejidad, la complejidad. Eso es el funcionamiento del grupo desde hace aproximadamente 10 o 11 años que estamos trabajando. Muy bien. Y yo sé que tú eres un especialista, bueno, entre los diferentes campos que te especializas, tú trabajas en el de la gestión pública, según Gestión y entiendo. políticas públicas, efectivamente. ¿Nos puedes explicar con más detalle cómo la teoría de la complejidad puede colaborar en un campo como ese, como el de la gestión pública? A ver, si partimos de la premisa de que nos encontramos en un mundo entre 2 épocas, en una sociedad en transición, en un mundo que se está abriendo algo nuevo, que algunos definirían que estamos entrando en la era del antropoceno, también la administración y la gestión pública están cambiando o tendrán que cambiar y tendrán que adaptarse a ese tipo de cambios. Entonces, primero, existen todavía aquí en Brasil y en el mundo pocos estudios o pocas deducciones analógicas que intenten dialogar la teoría de sistemas autorreferenciales con la administración pública. Son pocos todavía los trabajos empíricos y teóricos que establecen un nexo, que es lo que estoy intentando yo realizar, en primer lugar. Las causas son muy diversas. Primero, porque la teoría lumaniana o de sistemas autorreferenciales tiene un elevado grado de abstracción y eso dificulta mucho a muchos investigadores el poder dialogar con esa teoría. Segundo, pocas traducciones. En castellano sí que existen bastantes en México, sobre todo, pero en portugués muy pocas, en español algunas, pero en México sí que hay bastantes. Y después también un cierto dominio en la academia todavía de paradigmas estructuralistas o paradigmas basados en la teoría de sistemas abiertos. Esto es, o sea, de input-output, pero que no entra en una lógica más compleja lumaniana, una lógica más compleja de sistemas autorreferenciales. Todo esto crea problemas en la aplicación o en la creación de grupos de investigación que intenten establecer ese link, este diálogo
entre la administración pública, la gestión pública y la teoría autorreferencial. Y aquí debería añadir otro aspecto también, los grupos de poder dentro de los propios departamentos, en las universidades. O sea, hay en la teoría autorreferencial o de sistemas autorreferenciales, hay una producción excelente en Alemania, en países europeos, en América Latina también, Colombia, México, Chile sobre todo. Hay una producción muy buena, pero restringida a círculos muy pequeños. Esto se debe también a quien domina los departamentos de ciencia política y administración pública. Normalmente no aceptan esta teoría por los motivos que te comenté y por los motivos de desconocimiento, de estar en la zona de conforto. Prefieren mantener sus teorías clásicas que dialogar con nuevas teorías. Y después, en algunas facultades de América Latina, también de España, por un cierto dominio estructuralista neomarxista. Y cualquier nueva teoría la ven como una amenaza a los paradigmas que han imperado en el siglo XX. Todo esto crea esas dificultades todavía de diálogo, básicamente de diálogo con esta teoría, de aceptarla, de intentar abrir campos empíricos de investigación entre esta teoría y la administración pública. Sí, pues perfecto, José. Y bueno, aunque ya has respondido en cierta medida a esta otra pregunta, pues bueno, aprovechando que tú eres un conferencista que sueles dar conferencias, cursos y eres profesor visitante de varias universidades a nivel mundial, te queríamos preguntar cómo ves el desarrollo que está experimentando la teoría de sistemas autorreferentes, cómo valoras su posicionamiento a nivel internacional. Sí, mira, ya te comenté, hay círculos que producen mucho, que están con una cualidad muy elevada en todos los países europeos, en América Latina también, prácticamente todos los países de América Latina, pero son reducidos, son grupos muy reducidos. Ya te comenté por las causas, por la dificultad de la propia teoría, por la no aceptación de esa teoría por personas que se encierran en paradigmas, por mí, en parte superados, pero si me preguntas si esta teoría puede mejorar la vida del ser humano, bueno, todas teorías tienen su intento de mejorarla. Lo que aporta esta teoría para mí de interesante es que no se trata de un discurso o de presentar la sociedad como nos gustaría que fuera. A todos nos gustaría la sociedad diferente. Todos tenemos nuestras utopías. Pero claro, entonces estamos manipulando una realidad, estamos construyendo utopías. Esa teoría lo que se trata es de realizar la descripción no normativa, sino describir la sociedad. Simplemente esto. Vale, y bueno, Josep, ya para finalizar, nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia y tu opinión personal, ¿por qué crees que es importante el estudio de la teoría de los sistemas y cómo puede contribuir a mejorar la organización de nuestras sociedades y de la vida en general? Mira, también ya te lo he respondido en parte en la pregunta anterior. Estamos en un mundo muy complejo, unas sociedades muy complejas, con desafíos brutales, cambio climático, migraciones, aumentos de extremismos, especialmente extrema derecha, y sobre todo el cambio climático. A mi entender, solamente una teoría que dialogue de forma, que tenga la capacidad de dialogar de forma y transdisciplinaria, una teoría que comprenda la complejidad de los fenómenos, que no son monocausales, sino son mucho más complejos. Solamente un tipo de esa teoría puede intentar ofrecer respuestas a estos desafíos. Algunos dirán, esa teoría no contempla la subjetividad del ser humano. Es falso. Esa teoría, el mismo Luhmann habla de interacciones. Esas son las típicas críticas que hacen a esta teoría autorreferencial. El mismo Luhmann habla de interacciones. Y aquí es un elemento importante. Cómo los seres humanos interactuamos, cómo son nuestras interacciones respecto a nosotros mismos y respecto a la sociedad. Entonces, para mí esa teoría abre un campo inmenso de posibilidades para analizar, describir la sociedad y los problemas actuales de las sociedades modernas complejas. Pues, Josep, muchísimas gracias
habernos dedicado este tiempo, pues por tu conversación y sobre todo por contarnos tu experiencia. Con esta respuesta ya hemos terminado la entrevista y bueno, nos invitamos a todas las personas que nos están viendo a que, bueno, a que investiguen un poco sobre tu trabajo, a que se acerquen a conocer a través de internet lo que hace el Centro de Altos Estudios Amazónicos y bueno, y que como tú, el mensaje que tú has lanzado a lo largo de la entrevista, que den la oportunidad para que se den la oportunidad de conocer esta teoría, de ver lo que les aporta y bueno, y intentar dialogar con este nuevo modelo de pensamiento que tiene la gran capacidad de construir espacios de diálogo inter y transdisciplinar. Muchísimas gracias. Mira, José Pablo, para cerrar, dos palabras. Esa teoría dialoga con la fenomenología social de Edmund Husserl, primero. Sí. Dialoga con las teorías de la Gestalt, las Mm. teorías de la forma de la psicología. Dialoga con la microsociología, con la subjetividad. Es una teoría que permite el diálogo interdisciplinario con otros campos y con otras teorías. Entonces, para mí es una teoría que realmente ofrece este marco de desafíos que tenemos desde la ciencia, desde la sociología, la ciencia política y la administración, del diálogo con otras disciplinas, con otros ámbitos académicos. Pues muchísimas gracias por este tiempo, yo sé, y seguramente tus palabras seguramente a nuestra audiencia le ha despertado la curiosidad bueno, de ver un poco más el fondo de la teoría de los sistemas autorreferentes. Muchas Gracias a vosotros. Mucha suerte.